Hola a todos, ¿cómo estáis? Como podéis observar, nuevamente estoy solo. Vecino está en Japón ahora mismo y bueno, cuando estoy grabando esto, Vecino estará, me imagino que durmiendo, ¿no? Pero bueno, vamos con la previa del Gran Premio, con la previa del Gran Premio de Japón en Motegi, que la verdad que el campeonato está precioso, se presenta muy bonito. Y bueno, antes de nada os voy a mostrar el sumario de lo que os voy a contar aquí en esta previa, ¿no? Lo primero, como ya está siendo habitual en los últimos vídeos, la onboard con Jorge Sprinter. Ya sabéis que Jorge Sprinter es un youtuber que se dedica sobre todo, entre otros juegos, el que más se dedica es al juego de MotoGP y ahí explica muchos trucos y lo que estamos haciendo es que estamos utilizando su conocimiento sobre el juego y su habilidad que tiene para que nos enseñe una vuelta onboard al circuito. Ahora os contaré más de esto. Luego, como ya está siendo habitual, después de la onboard vamos a ver los datos de la pista, pondremos el mapa del circuito con todos los datos de velocidades, dónde cambian de marcha y los puntos más conflictivos, los puntos de adelantamiento, todo eso también lo vamos a ver. También vamos a ver un poco de historia, no me voy a enrollar mucho, pero sí os voy a contar unos cuantos flashes del circuito. Y por último, vamos a ver quiénes son los favoritos a la victoria este fin de semana. Y está complicada, ¿eh? Hay varios candidatos y ya veréis que es muy interesante. Pues bueno, creo que vamos a empezar ya lo que es con la vuelta on board. Y bueno, comentaros que a Jorge se le ha ocurrido la fantástica idea de que estamos pendientes de si finalmente Márquez va al equipo Gresini, como parece ser que es la posibilidad más abierta que hay, ¿no? O sea, ya parece que está totalmente descartado lo de KTM y o se queda en Honda o la única moto que hay libre y lo que más se está comentando es que vaya de compañero de su hermano, ¿no? Y bueno, lo que ha hecho Jorge Sprinter no ha adelantado, no ha traído esa imagen de Marc Márquez sobre la Ducati del Team Gresini. Con esa moto, con esa imagen, con esos colores, es con la que vamos a dar la vuelta al circuito. Vamos a empezar ya. Motegi empezamos poniendo el dedo sobre la llaga con Marc Márquez en el equipo Gresini. Ahí lo tenéis, así luciría en un supuesto que Marc Márquez fuera al equipo Gresini, que es lo que más se está rumoreando en estos últimos tiempos. Y nos anticipamos a lo que viene siendo a la vida real. Para ello vamos a salir a pista con Marc Márquez. Vamos allá, vamos a empezar lo que viene siendo nuestro análisis del circuito de Motegi virtualmente, donde vamos a tener una zona bastante potente de hole shots. Tenemos hasta 5 zonas de hole shots, 5 rectas, donde vamos a abusar del hole shot. Es un circuito stop and go en toda regla. Y para ello el hole shot aquí va a ser fundamental. Bueno, empezamos con una zona revirada. Ya la primera recta principal ya es hole shot. Es un punto donde se puede adelantar si salimos bien de la última chicane. Se podría adelantar aquí en esta doble de derechas. También te puedes intentar meter muy por dentro, ¿no? Y ganar el interior. Se podría. La siguiente, hole shot aquí, siguiente recta. Frenamos al llegar al piano de la derecha. Zona interesante. Se puede llegar a adelantar. Difícil, peligrosa, la verdad. Pero se puede llegar a adelantar. Tenemos la zona también aquí de la Lola Penalty, como os estoy enseñando. Y viendo un poquito a Marc Márquez también en Gresini. Y seguimos para la siguiente zona. Esta es casi una doble curva de izquierdas. Se hacen 2 veces. Siguiente zona de holechos. Tercera recta consecutiva prácticamente. Frenamos en el primer cartel de HL de la izquierda. Se podría adelantar aquí también. Buen punto de adelantamiento. Pero ya os digo, yo lo veo claro en la frenada de la 1 y en la frenada de la recta de atrás. Tanto en la frenada de la 3-4 como en la frenada de la 5 veo arriesgado el adelantamiento. Muy difícil llegar en paralelo y muy difícil tirar el adelantamiento. Después de esa zona llega la zona más enlazada. Ahí con esta chicane llegamos a otra frenada y llega el cuarto hole shot. De la curva 9 a la curva 10. Ahí estamos. Hole shot abajo, hole shot arriba. Aquí los pilotos van a tener el trabajo y el hole shot también tiene que ir funcionar muy fino. Llega la recta larga de atrás, que alcanzaremos unos 330 km por hora. 315, 320, a rebufo 325, 330. Frenada importantísima en bajada de muchos metros. Se frena en torno a los 250, 300 metros. Y para terminar con otra zona enlazada, con la chicane más lenta y la más enlazada del circuito. Ahí estamos.
Terminamos. Y empezaría ya de nuevo la vuelta otra vez con el Holeshot abajo. Holeshot abajo, Holeshot arriba. Vámonos con la cámara on board ahora. Vuelta de la cámara on board. Bueno, después de hacer un breve reconocimiento al circuito con Marc Márquez en la Ducati Gresini, vámonos ahora con la cámara on board. Cómo venía el piloto Motegi, el circuito del país del sol naciente, circuito de casa de Honda. O sea que más dedo en la llaga no puede ser si se anuncia esta misma semana que Marc separa el camino de Honda o no. O están jugando el despiste, quién sabe. Bueno, lo dicho. Circuito totalmente de stop and go, donde se puede adelantar, diría que en 4 puntos o 5 puntos bastante claro, las 5 frenadas. Pero veo sobre todo 2 puntos muy claros de adelantamiento, que es la 1 y la frenada de la recta de atrás. Porque es complicado ponerse en paralelo, llegar con el holo hecho, todo el mundo va a acelerar bien, saliendo de las aceleraciones a las rectas. Entonces va a ser difícil intentar el adelantamiento de la curva 2 a la curva 3, la frenada de la 3, la frenada de la 5 igual, de la curva 4 a la curva 5. Sí, son rectas, son hole hechos que se puede meter, pero la recta no es suficientemente larga como para que el piloto pueda ponerse en paralelo. Lo mismo pasa en esta cuarta zona, ¿vale? De la curva 9 a la curva 10 es prácticamente imposible, si todo el mundo acelera bien con el hole hecho, ponerse en paralelo y tirar el adelantamiento. Poder se puede, porque son frenadas bastante potentes, pero hay que asumir el riesgo. Será coger muchos riesgos, la verdad. Adelantamiento claro aquí, no tiene ninguna duda. La frenada con mayor distancia de frenado, la curva 11. Y después aquí, si te preparas muy bien el adelantamiento aquí por fuera, aguantas un poco la línea y metes el interior aquí, se podría hacer un poco a lo Tony Elías, Marco Melandri 250, que ganó como todo el grande de Tony Elías. Hay una victoria en 250 Marco Melandri de esa forma en antaño. Ahí tal vez motos tipo Yamaha o así podrían intentar hacer ese adelantamiento. En fin, amigos, espero que os haya gustado esta vuelta con Marc Márquez en Gresini ya. Ya sabéis, como siempre, dejad un fuerte like a Gas a Fondo, que Pecino y Antonio se lo ocurra muchísimo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Bueno, ¿qué tal os ha parecido, no? La verdad que el circuito de Motegi hay ganas, ¿no? Además de por todo lo que está pasando en el campeonato, ¿no? Hay muchas ganas de que llegue esta carrera. Recordad que ni en 2020 ni en 2021 se corrió aquí. Y bueno, el año pasado también estuvo muy pasado por agua, pero no nos vamos a adelantar. Vamos a hablar ahora de la siguiente parte, que vamos a ver el circuito. Vamos a ver ahora todo lo que nos ha contado Jorge, pues lo vamos a ver un poco. Un momento que lo prepare. Porque si habéis podido ver, la verdad que la imagen de Jorge es perfecta, pero yo no sé por qué cuando la coloco a través del programa con el que hacemos las retransmisiones no se ve tan bien como yo la veo. Perdona un momento, que estoy viendo a ver si puedo quitar cosas para que ahora lo que voy a poner se vea bien y no me haga cosas raras con el sonido, ¿no? Un momento, que nos vamos a poner ya. Aquí tengo el circuito. Perfecto. Bueno, este es el circuito de Motegi. Como ya ha dicho Jorge, circuito stop and go por excelencia, probablemente el que más. Sí que es cierto que tiene una parte revirada, tiene una parte muy enlazada, muy lenta, muy técnica. La zona de entrada en meta es muy lenta y muy técnica, pero sí que es verdad, como él ha dicho, fijaros, si os dais cuenta, son grandes rectas, rectas, frenadas fuertes, rectas, frenadas fuertes, ¿no? Vamos a verlo paso a paso. Aquí, como podéis ver, aquí está marcada la línea de meta. Desde aquí partimos. En esta recta, si os dais cuenta, no se pone la sexta velocidad. La sexta solamente se pone en la recta de atrás. Ahora lo veréis. Apenas se llega a los 290 kilómetros por hora en la recta de meta, ojo. Y ya tenemos esta doble de derecha, esta horquilla, que se baja a segunda velocidad y si os dais cuenta, se baja hasta un poco por debajo de los 100 kilómetros por hora. Eso ocurre en el primer ápice, porque luego ya a partir de ahí empiezan los pilotos ahí acelerando ligeramente, se suben hasta arriba de la curva 1-2 y luego acometen el ápice de la curva 2 acelerando. En esta zona, por ejemplo, fue el año pasado donde Fabio Quartararo adelantó a Marini por el interior. O sea, el año pasado Quartararo aquí sufrió muchísimo porque su moto tenía una carente falta de aceleración
y la única forma que tenía de adelantar era por paso por curva. Y aquí por dentro lo consiguió. Es un sitio muy complicado para adelantar, pero Fabio el año pasado lo hizo. Se sale de esta horquilla, si os dais cuenta, se sale de esta horquilla, gas a fondo, tercera, cuarta, quinta, apenas se llega a los 270 km por hora y fuerte frenada. Se baja hasta segunda velocidad y tenemos otra horquilla, en este caso es una curva doble más marcada, pero prácticamente pasa lo mismo que la anterior. La primera curva se hace a 93 km por hora y a partir de ahí empiezan a abrir gas. Si os dais cuenta, entre la tercera curva y la cuarta, meten tercera ahí para hacer más suave la salida de la curva 4. Si os dais cuenta, ya han entrado a 93 km por hora en la curva 3, en segunda, meten tercera, empiezan a abrir gas, pasan por la curva 4 aproximadamente a 135 km por hora y hay gas a fondo nuevamente, cuarta velocidad, quinta velocidad y otra frenada fuerte. Si os dais cuenta, no se alcanzan velocidades altas muy elevadas. Aquí se llega a 260 km por hora aproximadamente, frenan fuerte, bajan hasta primera velocidad y esta curva, la curva 5, una de las más complicadas de todo el trazado. Es una curva que se hace, como he dicho, en primera, a baja velocidad y tiene la peculiaridad de que está un poco baja, no contraperaltada, pero sí que hace un poco de bajada. Aquí se producen muchísimas caídas, es de los sitios más conflictivos del circuito. Salen de ahí, gas otra vez, segunda, tercera. Aquí apenas tocan el freno, suben hasta 210 km por hora y se meten en esta curva sexta a derecha muy rápida, que se hace a unos 200 km por hora. Salen de ahí nuevamente, cuarta, y ya nos encontramos en esta S, una S preciosa que es en subida, que se hace en tercera velocidad, se hace enlazada, como podéis ver, en torno a los 125 km por hora, y conforme salen de esta curva número 8, nuevamente aceleración fuerte, primera velocidad y curva de 79 km por hora. Una curva muy lenta, otra curva en la que el año pasado, por ejemplo, vimos varias caídas. Por ejemplo, Canet cayó aquí, Navarro cayó aquí, por mencionar los dos del Team Pong, pero hubo muchos más pilotos que cayeron aquí. Ahora después os contaré también dónde se cayó Bagnaia y todo esto. Frenada fuerte y fijaros, se arranca desde una velocidad muy baja, desde 79 km por hora. Segunda, tercera, cuarta, se alcanza aproximadamente los 230 km por hora y nuevamente otra fuerte frenada hacia otra horquilla. Se hace en primera, curva más lenta del trazado, 70 km por hora. Y a partir de ahí, segunda, tercera, cuarta, quinta y todo lo que es esta recta, la voy a poner para que la veáis un poco más en magnitud. Esta es la recta más larga que tiene el circuito. Y una cosa que os puede despistar, sobre todo los que no estáis muy familiarizados con el circuito de Motegi, es que aquí hay otra salida. El circuito tiene dos salidas. Esta la utilizan para otro tipo de campeonatos, pero sí que está marcada en el asfalto, con lo cual muchas veces confunde, ¿no? Son muy diferentes porque esta hace una subida y después hace una bajada. No la podemos, y no tiene una línea de boxes tan grande como sí tiene la otra parte del circuito. Pero sí que muchas veces, sobre todo los primeros que veis las carreras aquí en Motegi, os pasará que diréis, ostras, han pasado por meta. No, no es la meta, es el otro punto del circuito que tiene esta meta, que tiene este circuito, ¿no? Es otro punto de meta que tiene este circuito. Bueno, aquí es donde se alcanza la velocidad más alta. Aproximadamente se supone un poco los 300 km por hora. El año pasado Márquez llegó a 314 aquí en la pole, pero fue en condiciones de mojado, con lo cual pues la aceleración no es lo mismo que en seco, ¿no? Pero me he quedado con esa velocidad por tener una referencia la más cercana, ¿no? Frenada muy fuerte, la frenada más fuerte, como ha dicho Jorge Sprinter, el sitio más claro para los adelantamientos, porque bajamos desde 314 km por hora a 86 km por hora, que es a la velocidad que se hace la curva que se llega después de la recta. Eso provoca que la distancia de frenado sea muy larga. A mayor distancia de frenado, mayor posibilidad de que un piloto pueda tomar ese riesgo de dosificar el freno más tarde para poder superar posiciones. Es por excelencia el sitio de adelantamiento y es por excelencia el sitio donde se provocan muchísimos errores. Aquí hemos visto muchas salidas de pista también y también es algo que no facilita el tema de que sea en bajada, ¿no? Curva 11, salen de aquí de este ángulo con un golpe de gas muy fuerte, meten tercera, aceleran hasta los 180 km por hora aproximadamente, cortan gas y hacen la curva 12 sobre 160, meten segunda entre la curva 12 y 13 y van desacelerando, pasan, como podéis ver, ya la curva 13 la hacen sobre los 115 km por hora, hacen el cambio de dirección, todo esto desacelerando y la curva de entrada en meta, que aproximadamente es de 90 km por hora. Si os dais cuenta, fijaros, toda esta parte de entrada en meta, lo revelada que es, viene de la fuerte frenada y luego tenemos estas dos curvas de izquierda que acaban en un cambio de dirección a derecha muy fuerte.
Jorge ha mencionado que ahí adelantó Tony Elías a Marco Melandri. Es un adelantamiento muy difícil. Ahí también lo intentó Marc Márquez, lo intentó sobre Andrea Dovizioso y no lo consiguió, acabó colándose y ganó Dovizioso la carrera. Eso lo vamos a ver también. Y bueno, si os dais cuenta, este circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5 rectas muy claras. Aparte, luego tiene más sitios de aceleración, pero si os dais cuenta, entre la curva, entre la línea de meta, la siguiente recta que va desde la 2 a la 3, la que va desde la 4 a la 5, la que va desde la 9 a la 10 y de la que va de las 10 a la 11, son 5 rectas de puro stop and go. Cuando hablamos de stop and go nos referimos a circuitos en los que se acelera desde muy baja velocidad, gas a tope y el siguiente punto es una frenada. Es una frenada fuerte y después otra vez volvemos a acelerar, vuelven a acelerar fuerte y vuelven a frenar. Es decir, no hay una parte mixta entre ellos. Bueno, en este caso sí que tenemos parte mixta, pero predominan estas partes que estamos hablando de fuertes aceleraciones seguidas de fuertes frenadas. Le Mans es un circuito stop and go, Austria es un circuito stop and go, el circuito de la India vimos que tenía su mayor parte también era stop and go y por excelencia siempre hay muchos pilotos que, por ejemplo, Pecco Bagnaia decía que, o dice todavía, que Le Mans para él no es un circuito stop and go, ¿no? De todos los pilotos, los que sí coinciden es que este sí que es un stop and go, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un circuito stop and go? Pues que ya hemos visto que las Ducati son las favoritas. En este caso, presumiblemente, los 3 principales candidatos al título, Pecco Bagnaia, Jorge Martínez y Marco Bezzecchi, serán los 3 principales candidatos a la victoria. Pero lo veremos cuando hablemos de los favoritos. Puntos de adelantamiento. La primera curva es difícil adelantar, se han visto adelantamientos. En la salida hemos visto momentos comprometidos y hemos visto muchas veces que se montan melés, se montan caídas porque el tema que tenemos de la primera curva, que se frena en ese ápice y a partir de ahí empiezan a acelerar, hace que los pilotos lo atracen de distintas formas. Sobre todo en la primera vuelta, cuando salen de parado, hay pilotos que le atacan más por el interior y salen más abiertos y después se cierran, otros que lo hacen al revés. Esto provoca que a veces se provoquen aquí distintos cruces de trazada y con ello choques y caída al suelo. Esperemos que se rompa ya la racha de salidas polémicas y que aquí no pase nada. Sí que hay un punto de adelantamiento en la curva 3. Es difícil adelantar aquí en la curva 3, pero lo hemos visto. El año pasado fue aquí donde Pecco Bagnaia intentó adelantar a Fabio Quartararo. Se dio cuenta que era la última vuelta, se estaba jugando el título con él, iban octavo y noveno, con lo cual la verdad que la diferencia era iba a perder Pecco solamente un punto, o mejor dicho, solo iba a ceder un punto porque él llevaba una buena racha recuperándole puntos a Fabio. Intentó adelantarlo, intentó ponerse en paralelo, se dio cuenta de que no podía adelantarlo y cuando intentó volver a la trazada, se le fue adelante, cayó por poco, no se llevó a Fabio por delante y perdió esos 9 puntos, no, esos 7 puntos que le hubieran dado esa novena posición que perdió. Otro punto de adelantamiento que a veces hemos visto también que los pilotos lo intentan es la curva 5. Es muy comprometido ese adelantamiento ahí. Adelantar sobre todo con la MotoGP. Normalmente cuando los pilotos lo intentan ahí, acaban sacando al otro piloto de pista o acaban colándose a ellos. Es complicado ahí que se adelante. En la entrada a la curva 7 es difícil, pero también hemos visto que si saliendo de la curva 6 muy rápido, los pilotos en el cambio de dirección a la 7 se pueden meter por dentro, pero no es habitual. Igual, aquí la curva 9, otra frenada, una frenada corta, pero ahí también los pilotos hemos visto varios adelantamientos que lo que hacen es quitar la posición y se ponen a paralelo, no lo superan totalmente, pero simplemente como una curva muy lenta, el que ataque más el vértice ocupa esa posición y luego es difícil, por lo lenta que es la curva, perderla por aceleración. La curva 10, otro punto comprometido para adelantar, le pasa lo mismo que a la 9, es una aceleración corta, con una frenada corta, pero si el piloto consigue ponerse en paralelo, puede quitarle el sitio. Difícil ver ahí adelantamiento. Muchas veces hemos visto que esa horquilla, algún piloto ha entrado un poco más colado, va más lento, y el otro piloto que viene por detrás intenta meterle la rueda para echarlo a un lado, ¿no? Eso lo vimos una vez con Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, pero al final no se materializó el adelantamiento. Y luego el sitio por excelencia de los adelantamientos es después de la larga recta, donde se alcanza la velocidad más alta, en esa frenada fuerte, ahí es donde más veces vemos intercambios de posiciones. Y luego ya tenemos toda la parte revirada de entrada al circuito, que eso es muy comprometido a adelantar. Como ahora
bueno, ahora después voy a mencionar la carrera de 2017, que fue una carrera en lluvia en la que Dovizioso y Márquez estuvieron luchando todo el tiempo, como he dicho antes. Y aquí sí que se cruzaron varias veces la trazada intentando adelantarse, pero al final el que tenía la línea buena, que era Dovizioso, se llevó el gato al agua. Las caídas, ¿dónde se caen aquí los pilotos? Bueno, depende del año, no sé por qué, vas mirando un año y vas mirando otro y va cambiando el sitio de las caídas donde más se caen. El año pasado fue en la curva 9, pero normalmente en la curva 5, esta curva que tenemos aquí, donde más caídas históricamente se han producido en este circuito. Luego es un circuito donde los pilotos lo hemos visto también caer en la curva 10 y sobre todo en la curva 11. En la curva 11 lo hemos visto muchas veces colarse de frenada, salir recto, pero por excelencia los dos sitios más conflictivos son la 5 y la 9. Y bueno, yo creo que con este repaso al circuito, creo que vamos más que listos, ¿no? Espero que se haya oído, porque muchas veces cuando me salgo de esta pantalla y me voy a la pantalla en la que os puedo ir haciendo ampliaciones del plano para que los podáis ver, muchas veces el sonido falla. Como estoy yo solo, hasta que no suba el vídeo no me daré cuenta. Bueno, sigo sin enrollarme. Vamos a ir con un poco, lo pongo aquí, un poco de historia, que sabéis que me gusta mucho. Espero que se oiga bien, por favor, que no esté fallando esto, que no tengo forma de saberlo. Bueno, este circuito, la primera vez que llega Motegi al calendario fue en el año 99. Decir que estuvo compartiendo calendario con Suzuka durante un tiempo, hasta que en 2003 se produjo el accidente de Daijiro Kato, en el que perdió la vida, y a partir de ahí Suzuka salió del calendario, ¿no? Y ya se quedó Motegi como el único circuito donde se ha corrido desde entonces el Gran Premio de Japón. Año 1999, por primera vez se llega a Motegi. Motegi cogió a todos los participantes bajo un aguacero impresionante. Era la segunda carrera del campeonato y la primera la había ganado este señor que veis por aquí detrás con la número 10, que es con la Suzuki azul, que es Kenny Roberts Jr. Kenny Roberts Jr. hasta ese año, o sea, hasta el año 98, siempre había corrido bajo las órdenes de su padre. Y muchas veces se pensaba que Kenny Roberts Jr. estaba ahí porque era el hijo de Kenny Roberts. Pero la verdad que la primera ya llegó el padre y le dijo, oye, mira, es el momento de que vueles, porque estamos viendo que no tenemos una moto competitiva y tú tienes potencial como para hacer cosas buenas. Le aconsejó que saliera del equipo, encontró acomodo en el equipo Suzuki, que con una moto que en aquel momento llevaba muchísimos años sin hacer resultados, y en su primera participación en Sepang ganó la carrera. Aquella carrera parecía que era flor de un día también, porque bueno, era también la inauguración del circuito de Sepang y había habido unos entrenamientos previos donde a él le había ido muy bien y parecía que ese entrenamiento previo más lo bien que había ido allí la Suzuki, parecía que bueno, se habían juntado una serie de condiciones para que saliera vencedor. Pero el caso es que después de esa carrera se llegó a Japón, se llegó al circuito de Motegi y Kenny Roberts Jr. volvió a ganar. En esta ocasión bajo un aguacero impresionante. Como lo podéis ver, está camino de la pole por delante de Mike Duhan. Esta persona que vemos con el 4 es Carlos Checa, antes de lucir su número 7, y John Koziski. El 2 que veis por detrás es el de Max Biaggi. O sea, estamos hablando de una parrilla muy completa. Estamos hablando de un año en el que Alex Cribillet fue quien acabó llevándose el título de campeón del mundo. Y fijaros, Kenny Roberts Jr. lo hizo muy bien. Acabó como subcampeón aquel año, ¿no? Vamos a pegar un salto para mencionar a este hombre, Makoto Tamada. Tamada consigue su primera victoria, pero lo más importante no es su primera victoria en los grandes premios para Tamada, sino que fue la primera vez que Bridgestone ganaba un gran premio. Bueno, quería simplemente traer eso, ¿no? Bueno, para mí fue algo que pegó un cambio importante, ¿no? Una vez que Bridgestone ya demostró que podía ganar carreras, aquello desencadenó en el título de 2007 de Keystone. Fijaros el trofeo tan bonito que tiene en la mano Valentino Rossi. Lo voy a ampliar. Es una katana, es precioso, ¿eh? Bueno, 2005. No se ve bien, estos son pantallazos de mis grabaciones, que en aquel momento la recepción no era muy buena. Y bueno, os cuento un poco qué pasó. Estamos hablando de la categoría de 250 y estos tres pilotos que veis, estos tres borrones que veis ahí, el de la derecha del todo, una moto azul que se ve con el número 1, es Dani Pedrosa. Estamos hablando de categoría 250, segundo año de Dani Pedrosa, defendía título. El que se ve más a la izquierda es Alex De Angeli con la Aprilia y por detrás tenemos a Jorge Lorenzo, que era su primer año en 250.
Estamos hablando de que, bueno, era la última vuelta, como podéis ver ahí, y fijaros dónde está Jorge Lorenzo. Empieza el momento de la frenada, os lo voy a ir enseñando. Fijaros dónde está cada uno. Fijaros dónde está, parece que Jorge Lorenzo va a cerrar más la trazada que Dani Pedrosa. De hecho, se le está colando por el interior. Esto, para que os hagáis una idea, esto es la curva 5, que os he dicho que era un poco comprometida, muy lenta. Espérate, ¿esta es la curva 5? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, el caso es que, fijaros que Alex De Angeli, la verdad que está abriendo demasiado la trazada, hay un hueco por el interior, Lorenzo ya ha pasado a Dani Pedrosa, ve que hay un hueco, se mete por el interior y ocurre esto. Ah, no es la curva 5. Esta es la horquilla que hay antes de la recta larga, ¿vale? Porque están ahí las marcas de la recta, o sea, de la recta de atrás, ¿no? Yo he dicho antes que había otra salida, pues es esa curva, que ahora mismo no me acuerdo, creo que es la curva 11. Bueno, el caso es que aquí ya Lorenzo toca a De Angeli y lo tira, ¿no? Si podéis ver, Lorenzo intentó un 2 por 1, no le salió bien. Bueno, aquí he puesto esta imagen para que se vea a mayor calidad un fragmento de aquella carrera. Pero si podéis ver, fue un error de Lorenzo. Es cierto que De Angeli entraba colado, pero bueno, Lorenzo dijo que ellos habían frenado muy pronto, que él había frenado más tarde, pero que él estaba entrando en la curva. Si lo veis, la verdad que él está por el interior de la curva y De Angeli es que está abierto, pero claro, De Angeli no puede desaparecer. Al final es un choque de trazadas, tantos que hemos visto, y el culpable, Jorge Lorenzo. Pero en aquel momento lo que hicieron fue que los de la comisión de los comisarios llamaron a los tres implicados en esta caída para ver su opinión. Entonces, Dani Pedrosa, que la verdad que no se vio afectado por la caída, bueno, se vio beneficiado de esta caída porque ellos estaban luchando por la tercera posición y acabó tercero. Dani Pedrosa explicó, con la explicación que dio Dani delante de Jorge Lorenzo, culpó a Lorenzo de que fue el causante de la caída de De Angeli, tal como él lo vio desde la moto de atrás, tal como también, la verdad que lo vimos nosotros. Pero eso a Lorenzo le cayó muy mal, porque Lorenzo en aquel momento pensó, vale, yo soy culpable, ese es tu punto de vista, puede ser que tu criterio sea el correcto, pero me estás acusando a mí directamente, ¿no? Perfectamente Pedrosa podía haberse quitado del medio y decir, bueno, no lo tengo muy claro, he visto que había un hueco, no sé, quizás lleva razón, quizás no, y quitarse del medio. Pero en aquel momento Pedrosa se mojó, porque venía de una trayectoria aquel año de varios incidentes, ¿no? El más fuerte fue en Alemania, en Sachsenring, que era antes de que Marc Márquez se hiciera el rey de Sachsenring. El rey era Dani Pedrosa porque lo ganaba todo cada vez que iba allí. Y en aquel año, en el 2005, iba camino de la victoria, por detrás tenía a Jorge Lorenzo y Jorge Lorenzo intentó en la curva de entrada en meta meterse por el interior, no lo consiguió y estuvo a punto de tirar al suelo a Dani Pedrosa. Le dobló el escape, el que se fue al suelo fue Lorenzo, y a partir de ahí acometieron contra Lorenzo, fueron muy duros criticándolo la forma de pilotar, y ahí se generó ya una enemistad que no se acabaría, o sea, esa enemistad continuaría en el tiempo por muchos años hasta que ya en MotoGP entre ellos lo hablaron y se quedó solucionado. ¿Qué pasó con todo esto? Que no me quiero enrollar mucho más. Después de este incidente, después de las declaraciones de Dani Pedrosa y después de todas las declaraciones de los demás y todos los datos que tenían en definitiva, decidieron que a Jorge Lorenzo había que sancionarlo sin correr una carrera, la siguiente carrera, que era en Malasia. Jorge Lorenzo no corrió aquella carrera y Jorge Lorenzo siempre ha dicho que después de aquella sanción, él corrió de una forma diferente. Ya nunca más volvió a ser un piloto problemático. Vale que a lo mejor tuvo algún toque tal, pero no fue un piloto sucio, no fue un piloto que pusiera el cerebro en off o que cuando viera estas cosas dijera por ahí me meto. No, a partir de ahí Lorenzo pasó a ser el piloto limpio por el que siempre ya lo hemos conocido y en el que siempre hemos visto en toda su etapa de MotoGP. Bueno, quería traeros esta imagen porque Lorenzo muchas veces, cuando ve que pasa algún problema, lo ha dicho muchas veces que esto es mano de santo. A un piloto sentarlo una carrera hace que cambie el chip. Y ya estamos viendo que hay muchos pilotos que tienen muchos warnings, que tienen muchos avisos, que ya tienen muchas long lap penalty, pero siguen siendo los protagonistas de cada incidente. Quizás tendrían que volver a endurecer las penas como hicieron en el 2005 con Lorenzo. Pasamos al año, seguimos con Lorenzo, año 2010. Uno de los duelos más bonitos que hemos visto en Motegi. Un duelo que estaba siendo por la tercera posición, ¿vale? Estamos hablando de que se está llegando al final del campeonato. Valentino Rossi aquel año había estado varias carreras lesionado, con lo cual ya no era candidato al título, pero Jorge Lorenzo sí se estaba jugando el título contra Dani Pedrosa.
¿Qué pasó en esta carrera? Que de buena primera, bueno, aquí lo podéis ver, compañeros de equipo, Lorenzo se adelantó a Valentino Rossi, se puso tercero, y Valentino Rossi enseguida, estamos hablando que era ya las últimas vueltas de carrera, Valentino no quiso perder esa tercera posición e hizo todo lo que estaba en sus manos para superar a Lorenzo. Lorenzo entró al trapo durante unas curvas y Rossi le contestó con otro adelantamiento muy fuerte. Lorenzo se quejó de que Yamaha, que ese título iba a ser para Yamaha y que Valentino podía, con sus acciones, haberle perjudicado, haberlo llevado al suelo y que el título se lo hubiera llevado a Honda y que eran compañeros de equipo y no entendió su acción. Eso era una teoría, ¿no? Eso era una versión, la versión de Lorenzo. La versión de Valentino era, si tú quieres conservar, si tú quieres seguir guardando tu colchón de puntos, no te metas en una pelea conmigo por la tercera posición, conténtate con la cuarta. Ahora, si quieres disputarme la tercera, que sepas que la voy a defender. O sea, esas están las dos versiones. ¿Me complico el título intentando quedar tercero adelantando a mi compañero, pensando que mi compañero va a respetar que como estamos luchando por el título de campeón del mundo no va a ser agresivo conmigo? ¿O la teoría de Valentino? No es mejor que con el colchón de puntos tan bueno que llevas, es quedarte atrás, que de hecho a la siguiente carrera fue campeón del mundo, no te compliques la vida, termina cuarto y si te metes en una guerra conmigo ten muy claro que te lo va a tener que jugar la tercera posición. Bueno, esa fue la versión de ambos. Y esta carrera también ha sido muchas veces comparada con lo que ocurrió con Marc Márquez y Valentino Rossi en 2015 en Sepang. Pero hay una diferencia. Lo que ocurrió con Valentino y Márquez en Sepang fue en la primera vuelta, en la segunda o la tercera. Esto fue en la última. Es la gran diferencia. Pero bueno, eso es una polémica que algún día entraremos para que todos opináis sobre ella. Nos damos un salto a 2017. Espero que se esté escuchando bien, porque cada vez que trasteo este programa para enseñaros las fotos, Vecino me dice que no se oye bien, y hay veces que sí, hay veces que no, y no sé por qué. Espero que se escuche bien. Pero bueno, muchos me preguntáis, oye, dinos carreras para el Videopass, ¿qué carreras podemos ver? Bueno, la de 2010 anterior, entre Rossi y Lorenzo, podéis verla. Es una carrera muy bonita. Pero esta carrera, para mí, es la carrera más bonita en lluvia que he visto nunca. Nunca he visto una carrera. En lluvia muchas veces hemos visto sorpresas, pilotos que no nos esperábamos, de repente están ahí delante, pilotos que tienen una máquina inferior, esto cada vez pasa menos, pero antiguamente sobre todo, cuando había un piloto que tenía inferioridad mecánica, había una carrera en lluvia, daba esa sorpresa y aparecía ahí luchando en los puestos delanteros. Había pilotos que eran auténticos expertos en lluvia. Ahora todo eso ha ido cambiando. Pero la verdad es que incluso en aquellos momentos no había una emoción de última vuelta. Había una emoción por ver a un piloto que no se esperaba ahí delante, pero no porque estuviera luchando contra otro piloto por la última vuelta. Aquí, para mí, si no me falla la memoria, creo que es la única vez en la historia, de por lo menos de la categoría reina, que una carrera en lluvia se ha decidido en la última curva. Y bueno, fijaros las inclinadas que llevan, fijaros todo. Era un duelo, estaban luchando los dos por el título y fue el año de la cantidad de duelos entre estos dos personajes, que la verdad que siempre que hubo un duelo entre ellos dos se lo llevó Dovizioso. Y eso no quiere decir nada. Otro día, si queréis, hablamos por qué Márquez perdió los duelos de última curva. Para mí perdió esos duelos porque eran carreras en las que él no estaba para ganar, pero por narices él se metía a base de empeño ahí y muy justo, muy justo, muy justo, y al final le ganaba a Dovi, ¿no? Pero bueno, en fin, también es otro tema que ya hablaremos. Esta carrera, de verdad, si la queréis ver, es preciosa. Una carrera muy bonita. Como siempre, Márquez lo intentó hasta el último momento y lo intentó en esa última curva. Este fue el podio. Fijaros, ¿no? Petrucci, auténtico especialista en lluvia, no pudo ser más que tercero. Vale. 2018. Segunda victoria de Fabio Quartararo en grandes premios. Pero no llegó ni a una hora después, fue descalificado. Y esta victoria se la dieron a Bagnaia, ¿no? Que había sido segundo. Hizo un carrerón, la verdad que tuvo un fin de semana muy bueno. Acordaros que estamos hablando de que en 2018 era la primera vez que Fabio Quartararo consigue una victoria en grandes premios. Fue conseguir aquella victoria en Cataluña y desde entonces, no sé si en esa semana o en la siguiente, ya le hicieron un contrato para MotoGP porque todo el mundo esperaba que este piloto en algún momento iba a explotar. Y bueno, aquí hizo una carrera muy buena, pero fue sancionado porque cuando acabó la carrera le midieron la presión y no llevaba las presiones correctas los neumáticos. Bueno, algo que está tan de moda ahora, pues que sepáis que a Fabio le quitaron esa victoria por la presión de los neumáticos.
Año 2018. Alex Márquez protagonizó una salvada impresionante. Esto es la curva de entrada en meta, abrió gas, se le fue de atrás, high side, salió volando, no se soltó de los manillar, cayó fuera de la moto, como podéis ver, y aún así, a pesar de esto que estáis viendo, con el mono inflado y todo, consiguió subirse nuevamente a la moto. Si tenéis oportunidad, buscar esto de Alex Márquez de salvada en Motegi porque es muy espectacular. Año 2022, el año pasado, no nos olvidemos. ¿Quién ganó la carrera? Jack Miller, su última victoria en Grandes Premios. Con la Ducati, la última victoria para Ducati. El segundo fue Binder y tercero fue Jorge Martín con la Ducati. ¿Vale? La carrera del año pasado de 2022, o si no, no sé si os acordáis, pero durante los entrenamientos hubo muchos problemas con el tema de la lluvia, los pilotos salieron a carrera con las motos poco puestas a punto, la parrilla de salida se decidió en mojado, eso hizo que Pecco Bagnaia saliera muy retrasado, en ningún momento se encontró cómodo con la pista, Bastianini tampoco. Mira, estáis viendo el año pasado, estáis viendo el primero, segundo y tercero del campeonato. Estas son las posiciones octava, novena y décima de la carrera. Un desastre para los tres. Quartararo defendiéndose como podía en el final de temporada, como ya sabemos que es lo que le pasó y tal. Bagnaia recortándole puntos y aquí, bueno, un momento de la carrera antes de que Bagnaia se fuera al suelo. Recuerdo que se fue en la última vuelta. Aleix Espargaró tuvo un percance también el año pasado y es que justamente cuando se inició la vuelta de calentamiento vio que la moto no iba. Hubo un problema, tuvo que entrar y cambiar de moto, le empezó a dar todos los botones. En un primer momento creía que tenía activado el sistema de entrada en boxes que limita la velocidad, pero se dio cuenta que no era eso. Y era que uno de los mecánicos con el ordenador tenía que haberle quitado una configuración que no se la quitó y eso hizo que no pudiera, que tuviera que después de la vuelta de calentamiento entrar, coger la otra moto y tocarle que remontar. Al final se cayó, me parece. Y el caso un desastre, ¿no? En ese momento él era candidato al título y a partir de esa pérdida de puntos se fue juntando con otra y el campeonato que lo llevaba cogido con pinzas se le terminó escapando, ¿no? Bueno, esto es un detalle que quería poner porque una curiosidad, así repasando cosas para hacer la previa. Y es que fijaros, Márquez se le quedó el guante enganchado en la cámara, ¿no? Una cosa absurda. Este año lo hemos visto con Bagnaia, que se le quedó parte del mono de agua enganchado. ¿Bagnaia fue? Bueno, ahora no me acuerdo. Seguro que alguno de vosotros lo recuerde y lo pone en el chat. Pero también, no sé si fue incluso Márquez. No, creo que fue Bagnaia. Bueno, no me acuerdo bien. Y nada. El año pasado, otra cosa que quería contar. En lluvia, pero en la pole la hizo esta persona. La hizo Marc Márquez. Hizo una pole que no la hacía. Estamos hablando pole en 2022 en Japón. Su anterior pole fue esto fue del año pasado, ¿no? Que Binder fue segundo y Zarco fue tercero. Esto fue la primera línea del año pasado. Pero Márquez no estaba en pole. No, perdonad, que me estoy equivocando. Esta pole es del 2019. Esta fue su última pole hasta esta, en 2022. Estas son imágenes del año pasado, de 2022. Os recuerdo que en el 2020 y 2021 no se corrió en Motegi por el tema del COVID. Y en 2019, su gran año de Márquez, ganó aquí. Perdón. Bueno, sí ganó, pero que sobre todo yo lo que quería decir era que hizo la pole y hasta 3 años después no volvió a repetir pole, ¿no? Más cosas sí que os quería comentar en este circuito. Aquí fue en este circuito también donde Casey Stoner ganó el título de campeón del mundo, ¿no? El primer título para Ducati, imaginaros lo importante que fue aquello, primer título para Bridgestone, fue increíble, ¿no? Y bueno, fue muy bonito aquel día porque aparte de ganar el título, la carrera la ganó Capirossi. O sea, más contento imposible en el box, ¿no? Y una cosa que os quería enseñar del 2019 es también esto, ¿no? El último título de Márquez y también el título de constructores. En esta carrera de Motegi en 2019 se alcanzó el título de constructores por 25, o sea, era la 25ª vez que Honda ganaba el título de constructores. La persona que veis al lado derecho es el piloto que le dio el primer título a Honda y es Jim Ritman. O sea, fijaros, coincidieron Jim Ritman y Marc Márquez. Fijaros qué bonito. Jim Ritman está ahí sobre la Honda 500. Nunca fue campeón del mundo con la Honda 500. Y esa Honda 500 tampoco fue campeona del mundo nunca. No pudo Jim Ritman, no pudo Mike Hairwood. Pero sí que fijaros el momento que estaba viviendo Honda en 2019 con Márquez, que había ganado su 8º título, ganando en Japón, todo perfecto.
celebrando que habían ganado, que tenían 25 títulos de constructores, todo perfecto. Y fijaros el cambio, lo distinto con lo que llega Márquez ahora a Japón, ¿no? Fijaros con su anterior técnico, ¿no? Como festejando este momento, ¿no? El 60 aniversario desde 1959, ¿no? Imaginaros, ¿no? Increíble. Bueno, esta es la clasificación de cómo está el campeonato. Llegamos, voy a emplearlo aquí. Una cosa que os quería enseñar, porque ya, antes de empezar aquí, acabamos con la historia y vamos un poco con los favoritos. Bien. Bueno, deciros una cosa de los favoritos. Voy a poner la clasificación del campeonato. Y es que llegamos a un circuito stop and go. Eso quiere decir que es un circuito que le va a ser favorable a las Ducati. Ya lo hemos visto. En Le Mans, las Ducati fueron, mira, aquí lo voy a poner. En Le Mans, los ganadores fueron, en la Sprint Race fue Jorge Martín y en la carrera larga del domingo fue Marco Bezzecchi. Otra carrera al sprint. Otra carrera al sprint. Otra carrera stop and go. Vamos a Austria. El vencedor, ¿quién fue? Las dos carreras las ganó Pecco Bagnaia. ¿Quién quedó en el podio? Pues en la tercera posición quedó Martín en la Sprint Race y en la carrera del domingo quedó séptimo porque os recuerdo que tuvo la sanción del Lowland Penalty, ¿no? Pero Bezzecchi en la primera carrera se cayó porque, bueno, lo tiró Jorge Martín, que de ahí la sanción del domingo, y en la carrera del domingo fue tercero. En ambas carreras el segundo fue Brad Binder, que ojo que Binder fue segundo también el año pasado. Es uno de los favoritos este fin de semana. ¿Qué circuito más hemos tenido stop and go? El último, el de la India. ¿Quién ha ganado ahí? ¿Quién ha sido los más fuertes? Jorge Martín y Marco Bezzecchi, sobre todo Marco Bezzecchi. Si os dais cuenta, la diferencia de puntos entre ellos es escasa. Solamente entre Bagnaia y Martín hay 13 puntos y entre Bagnaia y Bezzecchi hay 44. Son muy pocos puntos, de verdad. Quedan 7 carreras. Queda mucho campeonato por delante. Y vamos a ir ahora, vamos a seguir hablando de los favoritos, pero voy a hablar un poco uno a uno. Voy a empezar con Bagnaia. Bueno, esto es lo que he comentado antes, ¿no? Que Bagnaia, la carrera de 2018, le dieron esta victoria, aunque terminó por detrás de Quartararo, ¿no? Era una tontería, quería ponerlo ahí. Y esto es lo que le pasó el año pasado a Bagnaia. Si os dais cuenta, estamos hablando última vuelta, estamos hablando de la curva número 3, una frenada complicada, una curva doble, pero que hemos visto aquí adelantamientos. En MotoGP es difícil, y más ahora, con el tema de la aerodinámica, pero se puede pasar. Lo que no puede haber un adelantamiento es atacando desde tan lejos como intentó Pecco Bagnaia. Aquí lo podéis ver, intentó meterse por el interior, aquí ya sabía que él no entraba. Fijaros, en este momento vuelve su pierna a la estribera, piensa que va a poder hacer la curva, pero está muy cerca de, fijaros lo cerca que pasó de Zarco y fue al suelo. Bueno, esto fue lo que le pasó el año pasado y vuelve y va a regresar a este circuito, a este momento que lo tiene aquí grabado en la cabeza. Va a volver después de lo que le ha ocurrido en la India. O sea, Pecco, la verdad, que lo tiene un poco mal. Solo tiene una victoria en este circuito, que es la que he dicho, de 2018, pero fue una victoria no de las que les gusta a los pilotos, porque se ganó, digamos, en los despachos, totalmente legal y totalmente lícita, pero sobre la pista ganó Quartararo. Su mejor posición, aparte de aquel momento, fue una cuarta posición en Moto2 y en 2019 acabó 13º. La verdad que si Pecco consigue darle la vuelta a la situación en este circuito, ahí sí que habrá hecho de campeón, de verdad, ¿eh? Yo pienso que eso es lo que marcaría la diferencia entre él y el resto. Pero bueno, es algo que aquí cuando se cayó estaba aplaudiendo, él mismo se aplaudía, ¿no? de lo burro que él había sido. Bezzecchi, su primer podio llega en este circuito. La primera vez que se subió al podio Bezzecchi en Moto3, en su carrera deportiva, en los grandes premios, fue en Motegi. Pero es que su primera victoria, esto es su primer podio, ¿vale? Estamos hablando que esto fue en el año 2017, pero su primera victoria llegó un año después, también en este circuito. O sea, imaginaros Bezzecchi, después de cómo viene de la India, viene con la moral a tope, llega a un circuito donde ha conseguido su primer podio y su primera victoria. Son aquí.
algo de feeling tiene que tener con este circuito. Y si os habéis dado cuenta, la imagen esta anterior, esto fue en lluvia. O sea, algo que puede ocurrir perfectamente en Motegi. Y sobre todo, no ya en la carrera a lo mejor, que puede que sí, puede que no, como siempre, pero a lo largo del fin de semana la lluvia va a aparecer. ¿Vale? O sea, fijaros aquí, su primera victoria me parece increíble, ¿no? Que ahora llegue, no puede llegar con más tranquilidad, sabiendo que ha recortado una buena cantidad de puntos. Y bueno, seguimos. Un momento que os voy a seguir, os he enseñado Beseki. Mirar este. Os he puesto aquí a Alex Márquez porque estamos hablando de favoritos. Alex Márquez, su primera victoria en grandes premios llega también en Motegi, en 2013. En un año que quería haberlo traído de cara para contar historias, ¿no? De lo que ocurrió en 2013 en aquella carrera, que se estaban jugando el título entre Maverick Viñales, que es el personaje que veis aquí en la parte más inferior de la imagen, Allen Rins y Luis Salón. Fue un mundial muy bonito y en esta carrera fue una carrera muy clave. Aquí Allen Rins se fue al suelo cuando, si no se hubiera iba tercero en solitario, miró para atrás, como que se relajó viendo que tenía la tercera posición garantizada, abrió gas en la curva de entrada en meta y se cayó. Si no hubiera sido por ese error de Rins, tengo muy claro que el campeón hubiera sido él. Pero bueno, al final eso es lo que pasa con los campeones, con los que ganan el título y los que no. Viñales en ese momento clave no falló y Rins sí, ¿no? Y bueno, quería señalar esto, ¿no? Fue la primera victoria de Alex Márquez. Pero fijaros, estamos hablando año 2014, Alex Márquez vuelve a llevarse la victoria, el año que consigue su título de Moto3. Año 2018, vuelve, 2018, no, 2017, en 2017 vuelve a llevarse la victoria. O sea, está claro que Alex Márquez se le da bien este circuito, lleva una Ducati y es un piloto que va muy bien en lluvia. Alex Márquez es uno de los pilotos favoritos este fin de semana. Sí que es verdad que hace tiempo que ya no lo vemos luchando por el podio, ¿no? Lo vimos que consiguió el podio en Silverstone y desde entonces no lo hemos vuelto a ver ahí peleando delante. Pero yo creo que hay que contar con él este fin de semana. Y bien, más cosas que os quería comentar. Voy a quitar ya estas imágenes de aquí. Ahora sí, me garantizo, no sé si me habréis escuchado. Llevo 47 minutos, quería hacerlo en 40, lo siento, pero no me voy a enrollar mucho más. Os cuento, el piloto, Alex Márquez con 3 victorias, lógicamente es uno de los pilotos que más veces ha ganado en Motegi, sobre todo de los pilotos actuales. Solamente lo supera su hermano, que tiene 5 victorias. Está claro que a mí lo que me hace gracia de Márquez aquí, ¿no? Que una vez venía luchándose por el título y le dijeron, tienes que ganar. Y él pensaba, ostras, no me pidáis, pedidme que gane el título, pero no me pidáis pedirme que asegure el título, pero que no que consiga la victoria, ¿no? Muchas veces se ha encontrado con esa presión en Japón, ¿no? Ahora viene de una forma muy diferente, pero sí que es un circuito donde, bueno, ganar 5 veces quiere decir que Márquez aquí va bien. Normalmente aquí los circuitos que son de frenada, a él le solían ir bien, pero ya hemos visto que la Ducati no frena mucho mejor. Iba a decir que la Ducati no frena igual que la Honda, la Ducati frena muchísimo mejor que la Honda. Ese punto fuerte que tenía Marc, aquí lo está perdiendo desde que Honda no es Honda. Luego decir que así he ido cogiendo un poco de los pilotos más principales que pueden hacer algo digno aquí. Lógicamente, no me puedo saltar a Martín, lo tengo aquí en la lista puesto. Martín nunca ha ganado aquí, sí que el año pasado acabó tercero, intentó conseguir, lo arriesgó todo por conseguir la segunda posición, que se la estuvo jugando con Binder, se coló incluso al final de recta, en fin, hizo varios intentos de adelantamiento, pero al final terminó en tercera posición, con una moto con la que él no estaba tan a gusto como sí está este año con la que tiene. Aleix Espargaró, por supuesto que no un circuito Stop and Go, borramos a Aleix Espargaró de la ecuación, ¿no? Su mejor resultado, una cuarta posición que consiguió con la Suzuki. Y el año pasado, bueno, tuvo el hándicap de esto que le pasó con el telemétrico, que le dejó un parámetro mal puesto en la moto y la moto no tuvo que cambiar de moto, ¿no? Pero sí que Aleix Espargaró no contamos con él aquí. Su compañero Viñales, su mejor resultado es la segunda posición que hemos visto en 2013, esa que hemos visto con Alex Márquez, ¿no? El año que ganó el título Viñales. No es un circuito también donde Maverick haya hecho cosas interesantes y aunque sí que es un piloto al que le van bien los circuitos Stop and Go, pero la verdad que en Austria sí lo vimos competitivo, donde no lo vimos competitivo fue en la India. Yo creí que al ser un circuito nuevo, un piloto con muchísima habilidad, con un circuito con una gran parte Stop and Go y luego una parte mixta, o sea, era
si era ideal para Viñales y no estuvo ahí delante. No lo espero yo tampoco este fin de semana. Binder fue segundo el año pasado. Hemos visto este año que los circuitos Stop and Go lo está haciendo muy bien. Y para mí, junto a los 3 pilotos de Ducati principales, es el único más que se puede meter ahí en la lucha por la victoria, sobre el papel. Bueno, y con Alex Márquez, que no lo podía olvidar, ¿no? Y luego tengo a Zarco, también me lo he puesto aquí, porque Zarco aquí ha ganado 2 veces. Ganó en Moto3, también otro de los que su primera victoria fue en Moto3. Tenemos aquí 3 pilotos que he mencionado, a Bezzecchi, Alex Márquez y Zarco. Los 3 consiguieron su primera victoria en este circuito. O sea, eso es que tiene un vínculo especial y sobre todo cómo se produjeron esas victorias, ¿no? Así que dicho todo esto, ¿no? Y mencionado los más principales, decir que la verdad que me gustaría que ganara Pecco. Lo digo sinceramente, no creo que se merece este título. Lo que pasa es que, por otro lado, según cómo lo analicemos, esto sería de analizar. Se merece el título, pero si es él el que lo está tirando, ¿no? Ya lo ha tirado varias veces. Pero bueno, a ver qué ocurre. Lo que sí que creo yo que si Bagnaia ganase este fin de semana va a salir muy fuerte. Si no consigue esa victoria, va a salir muy mermado. Sobre el papel, no me gustaría decir que el favorito es Bezzecchi, pero sobre lo que estamos viendo, con la fuerza que viene de la India y viendo que eso de los 3, entre Pecco, Martini y Bezzecchi, es el que más feeling tiene con este circuito, porque el año pasado Bezzecchi terminó 10º, pero no podemos tener en cuenta sus resultados del año pasado, porque si los comparamos con este año, no tienen nada que ver. No tiene nada que ver lo que el pilotaje que él tenía, su habilidad para llevar la Ducati el año pasado, que era un rookie del año, con la habilidad que estamos viendo este año. Para mí, en Argentina ganó por unas circunstancias especiales. En Le Mans ganó porque los pilotos más fuertes, que eran Bagnaia y Viñales, se fueron al suelo. Pero sí que en Austria ha ganado porque, en la India ganó porque era con diferencia el más rápido. No cometió ni un error, su ritmo fue muy constante, lo hizo todo perfecto, no se puso nervioso en ningún momento. Tenía el hándicap de la salida, lo solventó perfectamente y viene con esa fuerza, viene a un circuito que tiene buen feeling y eso podría darle que fuese el principal favorito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo voy a arriesgar esta vez y voy a apostar por Alex Márquez. Creo que Alex Márquez es el que menos presión lleva de todos, llega a un circuito con buen feeling y pase lo que pase, llueva, no llueva, es un circuito que él lo puede hacer muy bien. Así que para no mencionar ninguno del trío Resplandor, yo digo que el favorito va a ser Alex Márquez. A ver. Y no me enrollo más, que llevo 52 minutos y espero que se haya grabado bien, que el sonido haya sido bueno, que el vídeo de Jorge Sprinter ha salido a trompicones. Lo quería poner otra vez aquí, pero es que no sé por qué. No entiendo. He hecho varios cambios en el ordenador, pero cada vez que lo pongo no sale limpio. Consigo que se vea a buena calidad, pero no que salga limpio, que parece que va, yo le llamo a trompicones, ¿no? Y que va como si le faltaran frames, ¿no? Bueno, en fin, os dejo aquí. Tenemos por delante un fin de semana muy, muy entretenido y ya en los próximos vídeos tendremos a Pecino. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos mañana.